Hola, bienvenidos a otro episodio del otro podcast. Gracias por darnos seguimiento a nuestro contenido, seguir visualizando este contenido que lo hacemos con mucho amor y cariño, con la idea de llevar una información importante y que le saquen provecho. En el episodio de hoy nos complace tener como invitada a una destacada licenciada en Administración de Empresas con un máster en Finanzas, egresada de la Escuela de Graduados de UTESA, actualmente fundadora y propietaria de AFIC, una empresa dedicada a la asesoría fiscal, financiera y contable, con una sólida trayectoria en el mundo de las finanzas. Vamos a prepararnos y prepárense para obtener una información valiosa de una experta que se ha dedicado su carrera a potencializar el bienestar financiero, no solo de empresas, sino de personas. Hoy en esta entrega hablamos de cómo planificar y alcanzar metas financieras en el nuevo año. Recibimos y le damos la bienvenida en el otro podcast a Rosiel Hernández. Muchas gracias por venir y bienvenida. Gracias a ustedes por recibirme. Estamos aquí a la orden para aclarar esas dudas y darle a los que van a ver el podcast pues esos aspectos puntuales para iniciar un buen año en materia financiera. Las finanzas es uno de los temas más importantes y amplios en el mundo actual. Y abordar este tema de manera adecuada, el estudio de las finanzas, es esencial para comprender cómo podemos gestionar los recursos económicos, tanto a nivel personal como a un nivel empresarial. La primera pregunta es muy importante. Rosiel, ¿se puede vivir sin deudas? De poder todo es posible. Ahora bien, hay que ver desde qué punto abordamos el vivir sin deudas, porque en el mundo actual en que vivimos, hasta tener un plan de teléfono ya es una deuda. Ahora bien, hay que ver si te vas a manejar con deudas saludables, como utilizaba el término al inicio, o deudas malas. Porque, como dicen popularmente, el pobre tiene que meterse en lío para conseguir algo. Entonces ahí entran las deudas. Las deudas no son malas si se saben administrar, si se saben manejar. Si se toman para adquirir activos, por ejemplo, es una opción, o para hacer crecer un negocio, un emprendimiento. Es saber llevar. Porque vivir sin deudas, yo te puedo decir, sí, claro, tú puedes ya tener tu casa propia, no utilizar un plan de teléfono, compra tarjeta cuando necesites, no quieres pagar energía eléctrica, compra paneles solares, pero a la larga, en la trayectoria, algún aspecto va a ser una deuda para poder ya la parte de tus necesidades básicas, pues cubrirlas. Que las pagues a tiempo no quiere decir que no sea una deuda. Bien, muy bien. Entonces manejar esa parte. Sí. ¿Cómo se puede lograr mantener una buena salud financiera en un mundo donde vemos cambios y aumento de precio tan constantes? Para la parte de la salud financiera es importante saber que para yo tener salud financiera no es tener mucho dinero para cubrir los gastos. No, es esa capacidad que yo como persona o empresa debo tener para manejar mis gastos frente a mis ingresos y así poder invertir y obtener un rendimiento del mismo. Porque no es que yo como empleado o como emprendedor o como empresario, yo produzco mucho dinero, yo tengo salud financiera. No, porque siempre vas a estar en el proceso de trabajo, ya seas como jefe, como emprendedor, como empleado, siempre vas a tener ese trabajo. ¿Dónde llega mi salud financiera? Cuando puedo gestionar mis gastos para poder invertir y recibir un beneficio de esta parte. Bien, excelente. Si inicialmente yo quiero buscar asesoría personal o para mi empresa, ¿cuáles son los pasos clave para desarrollar un plan financiero efectivo? Para lograr ese plan financiero o esa guía para nosotros arrancar y decir en busca de la salud financiera o mi bienestar financiero, lo principal es conocer, ya si es de manera personal o empresarial, el punto en el que estás y hacia dónde quieres llegar. Es decir, yo debo establecer, bueno, ahora mismo estas son mis gastos fijos, estas son mis prioridades, estos son mis ingresos. Entonces, en base a eso, crear un plan de acción. ¿Qué gastos puedo reducir? ¿Qué otras fuentes de ingreso puedo obtener? Y de no tener mucho conocimiento en la parte de finanzas, pues buscar una persona que me sirva de guía, un asesor, un profesional en el área que pueda instarme y ayudarme a que yo pueda llevar ese plan. Bien.
Hay un común denominador en cuanto a las deudas de la mayoría de las personas, que son las tarjetas de crédito. ¿Dejar de usar las tarjetas de crédito sería una solución? Desde mi punto de vista y mi experiencia, no. Tú me preguntas cuántas tarjetas de crédito yo tengo y yo te digo, yo tengo 5 de entidades diferentes. ¿Por qué? Hay que saber aprovechar los beneficios que te dan los productos. Las tasas de interés de la tarjeta andan entre 40 y 50% de interés. El más alto, o sea, te duplica prácticamente la tasa de interés de un préstamo, que tú puedes conseguir 24, 25, lo más alto. Pero ¿qué pasa? También las tarjetas de crédito son los únicos créditos que tienes que si lo sabes usar no pagas financiamiento. Te dan 45 días. Entonces, el manejo. Hay personas que tienen una tarjeta, 2 tarjetas y que con una pagan la otra y que pagan el mínimo. Entonces, no es dejar de usarla, es saber utilizarlas. Y lee la letrica chiquita cuando uno firma. Lamentablemente, esos son ya contratos por adición, que si queremos ese beneficio de tener esa tarjeta de crédito, ese dinero para cuando queremos comprar algo online, porque ahora hay muchas compras online que son con tarjetas de crédito. O sea, hay muchas veces que aunque uno no quiera, necesita tener una. Entonces, esas letras chiquitas la leemos para saber en qué nos metemos, pero hay que firmar. ¿Qué estrategias podemos utilizar para establecer metas financieras realistas y metas alcanzables sobre todo? Eso es fundamental porque a veces queremos lograr algo. No sería imposible porque yo siempre he dicho que cuando tenemos enfoque no hay nada imposible. Pero sí, las metas tienen que ser alcanzables para evitar frustrarnos en el camino. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo de 300,000 pesos y mi meta es comprar uno de 1,000,000, por decir una cantidad. Pero ¿qué pasa? Que yo en el transcurso del mes no tengo un plan financiero, no tengo un presupuesto, no preparo un plan de ahorros para saber qué debo guardar, no investigo. O sea, el carro no me va, o sea, el completivo para el 1,000,000 de pesos no me va a caer del cielo. Si cae del cielo me avisan para yo ir en ese punto donde va a caer. Entonces es cuestión de establecernos metas de acuerdo a nuestro presupuesto, a nuestro desenvolvimiento. No limitarte. O sea, no es que yo gano poco, no puedo ahorrar, no. Es identificar cuáles son tus gastos, verificar cuánto necesitas ahorrar para cumplir ese objetivo y poner plazos. No todo tiene que ser de la noche a la mañana. Pueden ser 3, 6, 9, un año. Hasta, por ejemplo, mi plan para comprar mi primera casa, yo lo hice a 5 años. Y estoy en el proceso y es una meta alcanzable. No es que yo voy a decir que el próximo año me voy a comprar una casa. Bien. Es conocerte, básicamente. ¿Cómo yo puedo determinar las prioridades al establecer los objetivos financieros, por ejemplo, ahora para el año entrante? El tema de esa estrategia va a depender mucho de la necesidad ya de manera personal, hablando de manera personal, de la necesidad que tenga la persona, porque quizás mis necesidades no sean las suyas. Por ejemplo, mi necesidad para este mes, el cumpleaños de mi hija. O sea, yo estoy enfocada en esa parte. Entonces ya para el próximo año, por ejemplo, muchas personas quizás quieran cambiar el vehículo, irse de viaje, tomar un crucero. Entonces, de acuerdo a esa necesidad que tú quieras cumplir, tú cubres tus necesidades básicas, alimentación, educación. Entonces ya una vez cubierta esa parte, entonces tú organizas y creas una estrategia que se adapte a ti, porque va a depender de tus ingresos y de tus gastos. O sea, para eso ya no habría una respuesta así para cada, o sea, sería una para cada persona, no una respuesta en general. Bien. ¿Es importante o tiene algún grado de importancia tener un presupuesto detallado al momento de yo planificar mis metas financieras? Eso es fundamental, tener ese plan detallado, porque ahí yo voy a conocer dónde estoy y qué necesito para llegar donde quiero estar. Entonces, no importa, yo siempre he dicho, no importa el ingreso que tú tengas, es el gasto que manejes. Es primordial tú conocer ese gasto y adaptar tus gastos a tus ingresos, no al revés. Porque a veces, a medida que va ingresando más dinero, un aumento de sueldo o una herencia, que un dinero que me llegó de manera extraordinaria, lo que hacemos es aumentar nuestros gastos. Entonces, pero el año pasado yo ganaba 50,000 y vivía y ahora gano 60 y se me es difícil llegar a fin de mes. Pero es que a medida muchas veces que nuestro ingreso aumenta, como entendemos que vamos a recibir más, empezamos a gastar más. Entonces ahí que está ese desequilibrio. Entonces si hacemos una proyección de qué nos va a entrar cada mes y qué estamos gastando, pues podemos ahí crear nuestro plan para llegar a nuestra meta. Más gano, más gasto.
Regularmente esa es la tendencia. Regularmente es la tendencia, porque yo entiendo, bueno, por ejemplo, ahora mismo en Navidad, bueno, en Navidad me entra el sueldo 13. Yo contaba con eso, pero yo vivo al mes con lo que yo gano. Déjame darme un gusto, por así decirlo, o déjame comprar tal cosa. O en diciembre yo lo compro, que me entra algo adicional. Y así lo hacemos mes tras mes. ¿Qué consejos nos puedes ofrecer para ahorrar dinero de manera efectiva en el próximo año? Es primordial establecer, o sea, no es ahorrar mucho, porque hay personas que entienden que ahorrar es sacar una cantidad de dinero, al mucho, y no es así. De poco a poco se empieza a ahorrar. Incluso hay inversiones que se pueden hacer actualmente que se inicia con poco dinero, certificados. Las personas piensan que con un certificado financiero el que no tiene 100 mil pesos no lo puede abrir. Y hay certificados financieros en diferentes entidades de 5 mil pesos. O sea, es cuestión de conocer. Entonces, ¿qué debemos hacer para ese plan, para crear un hábito de ahorro más que otra cosa? Pues es establecer mis gastos, crear el plan que hemos estado hablando desde el inicio, validar y sacar una proporción, no de lo que me sobra ahorro, no. Que eso sea una partida dentro de tu presupuesto. ¿Qué estrategias tú puedes recomendar para aumentar los ingresos y mejorar la capacidad de ahorro? Para el tema de mejorar los ingresos está la parte del que todos conocemos, el pluriempleo, el multiempleo. Ahora hay muchísimas formas de obtener beneficios. Por ejemplo, vemos muchos profesionales abogados, por ejemplo, por decir algo, pero que saben cocinar y hacen bizcochos, por ejemplo, o hacen buffet. El emprendimiento. El emprendimiento es muy bueno y ahora hay muchas opciones con el tema de las redes sociales, de la tecnología. O sea, son muchos esos trabajos que se pueden hacer aún siendo empleado o ya como emprendedor, tú puedes diversificar. Bien. ¿Cómo afecta la inflación a las metas financieras y cómo puede manejar sus efectos negativos? La parte de la inflación, solo hablamos de inflación a inicio de año. Ya estamos preparados, ¿no? Que en enero, febrero, que la inflación. Pero la inflación es algo que nos afecta mes tras mes. O sea, hoy uno va al supermercado y compra algo en un precio y va mañana y ya está otro. Entonces, esa parte es producción contra demanda. Y eso no se va a detener. Lamentablemente es algo que económicamente no se va a detener. Entonces, para trabajar esa parte y frenar esos efectos adversos, tenemos que trabajar con proyecciones y no vivir tanto al límite como muchas veces queremos vivir por querer adquirir cosas que muchas veces no necesitamos. Entonces, vamos a proyectar cuáles serán nuestros ingresos, evaluar y tener ese margen de error, como decimos en economía, para que ya sea que tanto que suba tu gasto o que baje tu ingreso, pues puedas hacerle frente y que tu economía no se vea tan afectada. ¿Qué alertas, qué señales yo puedo percibir y que debo de prestar atención al momento de yo revisar mis metas financieras? Lo primero es las deudas. Para tú establecer metas tienes que saber qué debes. Que debes a corto, mediano y largo plazo. Cuando tú estableces esa división de tus deudas, agregas tus compromisos mensuales, entonces ahí tú puedes establecer hacia dónde ir y qué conseguir. Bien. Ese dato es muy, muy importante. ¿Cuáles son los errores más comunes que las personas podemos cometer al establecer metas financieras y cómo yo puedo evitarlo? Regularmente, el no conocer los gastos hormiga. No sé si has escuchado esos gastos que nos viven comiendo sin darnos cuenta. Todo gasto fuera de nuestra proyección nos afecta y nos hace ese hoyo, como decimos. Entonces, hay que establecer, hay que conocerse. No crear un plan de acción es un error garrafal, porque vuelvo y repito, no es que tanto dinero tengas, cuánto ganes, es cómo lo distribuyes y cómo utilizarlo. Entonces, el error fundamental al momento de establecer nuestras metas o querer alcanzar nuestros objetivos es no planificarnos, es no conocernos bien. Porque, por ejemplo, yo en la oficina ofrezco un servicio de planes de ahorros y yo le doy un listado a las personas de que anoten todos sus gastos, sus fechas de pago, las deudas que tienen. Y cuando le digo, me llena el documento y cuando lo tenga listo me avisa. Y al otro día me llaman que está listo. Y le digo, no, revísalo. Y dice, no, porque yo conozco, o sea, son mis gastos. Y yo,
revísalo que algo falta. Porque es que tú sentarte para establecer realmente qué debes, a quién le debes, cómo le has pagado, es difícil, aunque creamos que no es difícil. Yo le digo, si no toma vino, tómese un vaso de jugo, un cafecito, un té, pero esa parte de esclarecer tu situación financiera es el paso más difícil para iniciar. Dime un ejemplo de un gasto hormiga muy frecuente. El café en la calle, las botellas de agua, porque entendemos 10, 15 pesos, no. Pero y las personas, por ejemplo, los deportistas que toman mucha agua y que si van a comprar botella en la calle, hay lugares en que una botella de agua te cuesta 50 pesos. Sí. Y si tú sumas 4 o 5 botellas al día, 3 para no abusar, y lo sumas a la semana y lo sumas al mes, cómprate un termo de agua, echa tu agua y tú lo rellenas. Muchísimos sitios hay neveritas que tú puedes rellenar, y igual el mismo café. Eso es sumamente frecuente que pase y no lo percibimos. Es como algo intangible, pero al final de cuentas es un gasto. Yo le pongo un ejercicio con el agua, el café, comer en la calle. Anota día tras día y vamos a sumar al final del mes cuánto has invertido en esa parte. ¿Cómo yo puedo evaluar y mejorar constantemente el progreso de mis metas financieras a largo plazo, a lo largo del año? Ya una vez establecemos ese plan y para lograr ese objetivo que queremos, al inicio es difícil porque muchas veces la proyección que hicimos no se da. Yo siempre les digo que traten de, al menos los que son más tecnológicos, de tener alguna aplicación, una app, una hoja de cálculo. Como siempre tenemos el celular a mano, que sea algo que puedan ver frecuentemente para ir validando. Y es muy motivador cuando llega la fecha de pagar algo y tenemos el dinero en la cuenta. O cuando mañana me toca salir y yo no tengo que utilizar, por ejemplo, mi tarjeta de crédito, sino que puedo usar la de débito, porque ya esa proyección para ocio ya yo la tenía prevista. Entonces, manejo constante, diariamente, verificar que todo se anote al finalizar el día, o tomar la semana, el que no tiene tiempo diario, pues tomar la semana para recapitular en qué gastó, si gastó de más, pues la próxima semana ajustarse. Si entró ingreso adicional de algo que no estaba esperando, pues anotarlo. Y día tras día, porque es constante, o sea, es un proceso constante hasta llegar a nuestra meta. ¿Qué papel juega el asesor financiero en la planificación y el logro de las metas financieras? Ya desde el punto de vista tanto personal como profesional, la parte de tener una persona experta o que sepa el concepto de finanzas y cómo llevar es fundamental, porque es un guía. Así cuando queremos un guía espiritual que vamos a la iglesia, cuando tenemos algún problema familiar que vamos a un terapeuta, cuando tenemos problemas financieros, y no solo cuando los tenemos, sino cuando iniciamos en el proceso ya de la vida productiva, por ejemplo, en el caso de los médicos, que empiezan, o sea, tienen la mayor parte de su vida estudiando, con una inversión grandísima, e iniciar a la parte productiva, ya desde ahí es importante, porque ya iniciaste. Entonces, ya que vas a iniciar, pues inicia con un buen plan para que puedas de una manera más efectiva y rápida, pues ir recuperando quizás esa inversión que hiciste. El asesor no solo es cuando tú tienes el problema, sino para evitar que llegues a él. Para evitar que llegue. Y ya si tienes el problema, pues ese asesor te va a ayudar a salir más fácil de ese problema o de la mejor manera. Evitar que llegue o sacarle más beneficio a lo que tú produces ya. Exactamente. Bien. Vamos a hacer algunas preguntas rápidas que se han ido evidenciando del público. Con la temática es preguntas rápidas y respuestas cortas y precisas. Aquí hay una pregunta que nos dice: tengo muchas deudas y me hablaron de tomar un préstamo para consolidar. ¿Eso funciona? La parte de la consolidación funciona, pero no es aplicable a todos. Sé que son cortas, pero porque en esta parte va a depender de las tasas de interés. Porque probablemente las deudas que tengas actualmente, aún sumadas, están por debajo de esa tasa de interés de ese préstamo que puedes obtener. O sea que ahí va a variar. Y si, por ejemplo, yo tengo, añadiendo a tu comentario, si ya yo tengo un tiempo con un préstamo, los primeros meses va más al interés. O sea que ya después de un tiempo, la mayor parte de la cuota va al capital. Si yo tomo un préstamo nuevo, voy a iniciar. Empezaría. Pagarle el mínimo a la tarjeta de crédito todos los meses. Eso es sinónimo de salud financiera. Pagarle el mínimo a la tarjeta. Eso es como engañarme yo mismo. Sí.
tú vas a impedir, por así decir, caer en tener un historial de crédito mal, porque tú estás pagando el mínimo. Ahora bien, no es sinónimo de salud financiera. Salud financiera es cuando tú pagas el corte. Ahí sí estamos hablando. Pero el tema del mínimo, eso es crear una cuenta mayor, una deuda mayor. Necesito tener buenas finanzas personales, pero me dijeron que el servicio de asesoría es súper caro. ¿Qué es tan asequible o inasequible son los servicios que ustedes ofrecen? Al menos ya de mi parte, hablando desde nuestra oficina y nuestra experiencia, la parte de costoso o no es subjetivo. Porque si tú tienes un problema y tú puedes buscar a alguien que te ayude a salir de ese problema, pues como dicen por ahí, eso no tiene precio. Pero en el caso nuestro, nosotros buscamos la forma de que esa persona se acerque a nosotros. Incluso hacemos planes de pago para que pueda pagar al final o en 2 o 3 meses. Se prepara un plan de 3, 6, 9 meses, se distribuyen los pagos. O sea que en el tema de asequible... Hay facilidad. Hay muchas facilidades en nuestro caso. Y va a tener beneficio a mediano y a largo plazo. Exactamente. O sea que puede ir viendo el resultado y con el resultado... Hay muchos que yo le digo, me pagan a 6 meses para que puedan ver el desarrollo. Y ya los 2 o 3 meses me dicen, no, licenciada, pero ya yo veo dinero, ya yo puedo ir pagando. O sea, que se ve rápido el cambio. Si siguen al pie de las letras, las condiciones sí. Mencióname 3 errores que no debo cometer en este año para mis finanzas personales. Por favor, no se lleven de la publicidad, por así decirlo. No compren por comprar. Eso es fundamental. No compren por comprar. Trabajen el tema de los gastos hormiga, que ahí se va mucho dinero. E inicien con un plan. O sea, desde ya preparen ese plan para iniciar. No empiecen ese año sin un plan. Y la última pregunta que tenemos del público. ¿Qué hago con el doble sueldo? La respuesta ideal sería, vamos a crear un fondo de emergencia o a hacer crecer el que ya tenemos, en caso de que tenemos. Pero la realidad muchas veces no es así. Y ya ese doble lo tenemos comprometido para esas deudas. Ahora bien, lo importante es saber utilizar o dónde se va a invertir. No me compre el último celular porque te dieron el doble si el tuyo está bueno. O sea, no quieras comprarte toda la ropa para estrenar todos los días de diciembre. Inviértelo, no lo gastes, inviértelo. Bien. Muy interesante, muchos consejos que no ponemos en práctica, lamentablemente. Este tema hay mucho desconocimiento, inclusive en personas que tienen una producción de dinero importante. O sea, no tiene que ver con la clase social. Entiendo que todavía falta mucha información de la parte que ustedes realizan, del servicio que ustedes ofrecen, porque la verdad que nosotros somos muy desorganizados con el asunto de las finanzas y eso se refleja en la salud financiera. O quizás no tenemos el crédito dañado, pero no le sacamos el mayor provecho a nuestros ingresos y a nuestro patrimonio. Rociel, darte las gracias por compartir con nosotros esas informaciones tan valiosas. Esperamos que pronto podamos tener una segunda parte de este tema, que es muy amplio y muy interesante y que se quedaron van a surgir muchas dudas todavía. Gracias por la invitación. Realmente tenemos que crear esa cultura de ahorro para llegar a esa salud financiera. Y si de mi parte está poner ese granito de arena, pues siempre pueden contar conmigo. Bien, si alguien que vea este episodio quiere contar con los servicios tuyos, ¿cómo puede contactarte? Nosotros estamos en la avenida Estrella Sadalá, en la Milton Plaza, módulo 202. Y nos pueden encontrar en las redes sociales como AFIC RD. Ahí están todos nuestros contactos y datos. Chévere, ya saben lo importante que es la asesoría financiera. Darle las gracias a todos por ver este episodio del otro podcast y será hasta una próxima ocasión.